Imagina despertar en una mesa de madera, rodeado de hombres con delantales manchados de sangre seca. No hay sedantes, ni máquinas, solo el peso de manos fuertes sujetándote contra el frío. Estás a punto de experimentar algo que hoy llamaríamos una pesadilla. Antes de mediados del siglo XIX, la cirugía era una carrera contra el reloj. El cirujano no buscaba precisión quirúrgica, sino velocidad pura. Cuanto menos tiempo durara el tormento, mayores eran las probabilidades de supervivencia del paciente. La destreza de un médico se medía por sus gritos. Los mejores eran capaces de amputar una pierna en menos de 2 minutos. El público en las gradas observaba, cronómetro en mano, cómo el acero separaba la carne del hueso. Para mitigar el dolor, solo existían métodos rudimentarios. Algunos bebían alcohol hasta perder el sentido, otros simplemente apretaban una bala de plomo entre los dientes. El trauma no terminaba con el corte, el shock postoperatorio a menudo era mortal. Los quirófanos de la época eran escenarios de un horror inefable. El sonido de la sierra atravesando el fémur resonaba en toda la sala. Era una sinfonía de gritos ahogados y el olor penetrante de la desesperación humana. El paciente era consciente de cada segundo de su propia destrucción. La medicina era brutal, necesaria y profundamente cruel. Esta era la realidad cotidiana de quien buscaba curarse antes de que descubriéramos cómo apagar el interruptor del dolor. Tras siglos de ver la cirugía como un acto de tortura necesaria, el siglo XIX trajo un cambio inesperado. No nació en un quirófano estéril, sino en las fiestas de la alta sociedad británica. Allí, el óxido nitroso pasó de ser un misterio químico a la novedad de moda. Conocido como gas hilarante, el gas provocaba euforia y risas incontrolables en los invitados. Los jóvenes inhalaban la sustancia para desinhibirse y bailar hasta caer rendidos. Nadie sospechaba que, en ese aturdimiento, se ocultaba la llave para silenciar el dolor humano. El dentista Horace Wells observó algo curioso durante una de estas demostraciones públicas. Un hombre, bajo el efecto del gas, se golpeó violentamente contra un banco, pero no mostró ni un rastro de dolor. Wells comprendió de inmediato, el gas podía apagar la percepción del sufrimiento. Mientras tanto, en otro rincón, el éter comenzaba a ganar mala fama en las mismas fiestas recreativas. A diferencia del gas hilarante, sus efectos eran más potentes y profundos. Los asistentes caían en un sueño profundo y pesado, tan profundo que rayaban lo sobrenatural. William Morton, un colega de Wells, vio en el éter una oportunidad de negocio y gloria. Sabía que si lograba dominar esa sustancia, la cirugía dejaría de ser un campo de batalla para convertirse en un procedimiento controlado. Pero el camino hacia la anestesia segura apenas comenzaba. La línea entre una dosis recreativa y una sobredosis letal era peligrosamente delgada. Los experimentos iniciales fueron torpes, basados más en la intuición que en una ciencia exacta. El mundo estaba a punto de cruzar el umbral del dolor, pero el precio del error era la propia vida. Aquel despertar químico fue un accidente bendito que cambió nuestra historia. Lo que empezó como un juego de salón, pronto se trasladaría a las salas de operaciones más importantes del mundo. El silencio estaba a punto de llegar a los quirófanos, y con él, una nueva era para la medicina. Boston, 16 de octubre de 1846. La atmósfera en el Hospital General de Massachusetts es eléctrica y cargada de escepticismo. Los cirujanos más prestigiosos aguardan, esperando ver si el joven dentista William Morton logrará lo imposible. El paciente, Gilbert Abbott, espera en la silla con un tumor en el cuello. Los médicos se burlan en voz baja, convencidos de que se trata de otro fraude. La tensión en la sala es casi insoportable. Morton entra con un extraño globo de vidrio con una esponja empapada en éter. Sin dudar, pide a Abbott que inhale profundamente. El silencio se apodera del anfiteatro mientras el paciente cae en un sueño profundo. El cirujano jefe, John Collins Warren, toma el bisturí con manos firmes. Un corte preciso atraviesa la piel, pero Abbott no se mueve. No hay gritos, no hay forcejeos, solo el sonido metálico de los instrumentos. Los observadores se acercan, incrédulos, buscando cualquier signo de dolor. El paciente permanece inerte, sumergido en una paz desconocida para la medicina de la época. Por primera vez, el dolor ha sido derrotado en un quirófano. Al terminar la intervención, el doctor Warren se gira hacia la audiencia con solemnidad. Sus palabras quedarían grabadas para siempre en la historia: caballeros, esto no es una farsa.
El mundo de la cirugía acababa de cambiar para siempre. El éter se convirtió en el arma secreta contra el sufrimiento humano. Aquel día en Boston, la medicina dejó atrás siglos de barbarie y tortura. La anestesia no era solo un descubrimiento, era el nacimiento de una nueva era. El éter no solo adormecía a los pacientes, despertó una ambición feroz en sus descubridores. William Morton, el dentista que demostró su eficacia, vio en el invento una mina de oro. Quería patentarlo todo para sí, ocultando el nombre del gas bajo un seudónimo. Pero el mundo académico no se quedó de brazos cruzados. Horace Wells, el antiguo mentor de Morton, reclamó su parte argumentando que la idea original era suya. La disputa dejó de ser científica y se convirtió en una guerra de egos sin cuartel. A la lucha se sumó Charles Jackson, un químico brillante que alegaba haberle dado a Morton la fórmula exacta. 3 hombres, un solo descubrimiento y un premio que valía una fortuna. El éter, diseñado para calmar, solo trajo caos a sus vidas. La batalla legal se extendió por años, consumiendo los ahorros y la cordura de los involucrados. Morton intentó bloquear cualquier uso del éter que no pasara por su patente, convirtiéndose en el paria de la comunidad médica. Su vida se volvió una espiral de litigios y amargura. Horace Wells, derrotado y obsesionado por el reconocimiento, cayó en una espiral de adicciones y depresión. Tras ser arrestado en Nueva York, se quitó la vida en su celda. El hombre que soñó con eliminar el dolor terminó su existencia en la agonía más profunda. Jackson tampoco tuvo un final feliz, terminando sus días internado en un hospital psiquiátrico. La historia de la anestesia no se escribió con gloria, sino con las cenizas de quienes la hicieron posible. El ego, al final, fue el paciente que nadie pudo curar. El éter era eficaz, pero tenía un gran problema, su olor era insoportable y su inflamabilidad, un peligro constante. La medicina necesitaba una alternativa más manejable y menos irritante. Fue entonces cuando el cloroformo entró en escena, cambiando las reglas del juego para siempre. El Dr. John Snow, un hombre brillante y metódico, vio en el cloroformo el futuro de la cirugía. A diferencia de otros, Snow diseñó inhaladores precisos para controlar la dosis exacta. Su rigor científico convirtió la anestesia en un procedimiento mucho más seguro y predecible. Pero el cloroformo no solo convenció a los médicos, necesitaba un aval de peso para entrar en la sociedad. En 1853, el momento llegó de la mano de la figura más poderosa del mundo, la reina Victoria. Ella decidió usarlo durante el nacimiento de su 8º hijo. La decisión de la monarca fue un escándalo para los sectores más conservadores y religiosos de la época. Muchos argumentaban que el dolor del parto era un castigo divino que debía ser soportado. Sin embargo, la reina ignoró las críticas y bautizó al gas como cloroformo bendito. El respaldo real fue el empujón definitivo que la anestesia necesitaba para normalizarse. Si la mujer más influyente del planeta podía dar a luz sin dolor, el resto de la sociedad no tenía por qué sufrir. La anestesia dejó de ser una curiosidad para convertirse en un derecho. No obstante, el cloroformo tenía un lado oscuro que pronto saldría a la luz. Era mucho más potente que el éter, y una sobredosis mínima podía detener el corazón del paciente en segundos. El camino hacia la cirugía sin dolor seguía siendo un campo minado de riesgos mortales. A pesar de las tragedias ocasionales, el cloroformo se convirtió en la droga de elección en los quirófanos de todo el imperio. La medicina había vencido al dolor, pero el precio de esa victoria aún estaba por entenderse completamente. La anestesia moderna acababa de nacer, entre luces y sombras. Tras décadas de riesgos calculados, la anestesiología finalmente dejó de ser un arte oscuro para convertirse en una ciencia exacta. Ya no bastaba con dormir al paciente, el objetivo principal pasó a ser mantenerlo a salvo en el filo de la navaja. La seguridad se convirtió en la piedra angular de todo el quirófano. La gran revolución llegó con la monitorización continua. Antes, el anestesista dependía de sus dedos sobre el pulso o la observación directa del color de la piel. Hoy, sensores digitales nos ofrecen un flujo ininterrumpido de datos sobre el corazón, los pulmones y la profundidad del sueño. La capnografía fue quizás el avance más determinante en la historia reciente. Al medir el dióxido de carbono en cada exhalación, los médicos obtuvieron una ventana directa a la función respiratoria. Un cambio sutil en los niveles podía alertar de una complicación antes de que fuera visible al ojo humano. La farmacología también dio un salto cuántico hacia la precisión.
Los nuevos agentes anestésicos permiten ahora un control casi instantáneo. El paciente se duerme en segundos y despierta sin los efectos secundarios de antaño. El control es total, predecible y altamente personalizado. El papel del anestesista cambió radicalmente, ya no es solo quien administra el fármaco, sino el guardián de la homeostasis. Es el responsable de orquestar la estabilidad del organismo bajo un estrés extremo. Su vigilancia es una presencia constante que permite al cirujano trabajar con total libertad. La estandarización de los protocolos de seguridad salvó más vidas que cualquier nueva droga. Listas de verificación, alarmas sonoras y sistemas de respaldo ante fallos eléctricos convirtieron al quirófano en un entorno de alta fiabilidad. El error humano, aunque posible, se volvió mucho más difícil de cometer. Hoy, someterse a una cirugía es infinitamente más seguro que hace apenas un siglo. Lo que antes era una lotería entre la vida y la muerte, es ahora un procedimiento controlado y rutinario. Hemos domesticado el dolor, pero sobre todo, hemos aprendido a proteger la fragilidad de la vida. Hemos recorrido siglos de historia, desde el éter rudimentario hasta la precisión química de hoy. Pero el viaje de la anestesia no ha terminado. Estamos entrando en una era donde el sueño inducido dejará de ser una receta estándar para convertirse en un traje a medida. El gran reto actual es la personalización. Cada cuerpo reacciona de forma distinta a las drogas y los médicos lo saben bien. La tecnología de monitoreo cerebral en tiempo real nos permite, por fin, ver exactamente qué sucede en la mente mientras el paciente descansa. Imagina sistemas de inteligencia artificial que ajustan la dosis milisegundo a milisegundo. Estos algoritmos podrían predecir reacciones adversas antes de que ocurran. Es el fin de la incertidumbre en el quirófano y el inicio de una cirugía mucho más segura. Otro frente de batalla es la recuperación postoperatoria. El objetivo es eliminar esa neblina mental y el malestar que muchos sienten al despertar. Queremos que el paciente despierte no solo sano, sino sintiéndose como si solo hubiera tomado una siesta reparadora. La farmacología del futuro promete moléculas que actúan con precisión quirúrgica. Estas sustancias se desactivarían instantáneamente con un agente de reversión específico. Así, el control sobre el sueño del paciente sería total, absoluto y libre de efectos secundarios. La anestesia ha dejado de ser una simple herramienta para mitigar el dolor. Hoy es una disciplina tecnológica que protege la vida desde lo más profundo de nuestra conciencia. El dolor, aquel antiguo enemigo que nos persiguió por siglos, finalmente ha sido derrotado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los siglos del dolor. La próxima vez que cierres los ojos antes de una intervención, recuerda la inmensa historia que hace posible ese silencio. Nos vemos en el próximo episodio de nuestra serie documental.